We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Si te gusta lo que hacemos y te deja pensando, llegó la hora de sumarte a nuestra membresía. Encontrás toda la información en el link de nuestra bio de Instagram. Si te unís, vas a poder intercambiar información de valor con otras mujeres, muchas de ellas madres, que están en la misma repensando su maternidad. Y vas a encontrar un montón de lecturas, newsletters y, obviamente, vas a poder entrar al conversatorio que hacemos mensualmente, donde tocamos diferentes temas que nos atraviesan. Venite. Antes de dar comienzo al episodio, queremos invitarte al Lunch Comadre el día 10 de mayo en la librería Naeski en Buenos Aires, a hacer un taller de reflexión y debate sobre la crianza en la era digital. Toda la info en nuestro link en la bio de Instagram. Existe este mandato en relación a el cuerpo se pone de determinada manera y lo que ocurre en una cesárea es un cuerpo pasivo que espera, que recibe, que está adormecido. Y la realidad es que hay que estar ahí. En este episodio vamos a hablar de cesáreas. Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. Mi nombre es María Eugenia Massa, soy médica obstetra. Desde hace unos 10 años me dedico, aparte de acompañar nacimientos en instituciones, a acompañar nacimientos en domicilio. Una cesárea es un nacimiento por vía abdominal, ¿sí? Es un nacimiento quirúrgico, también como un sinónimo podría ser parto abdominal. Hay un montón de indicaciones para nacimientos por cesárea. Hay un conjunto de indicaciones maternas por patología de la madre que no pueda ser sometida, digamos, a un esfuerzo como es el trabajo de parto. Puede haber una causa de los dos, materno-fetal, y pueden ser causas fetales. No es que hay pelvis pequeñas o bebés demasiado grandes. Es muy importante cómo se va dando dinámicamente el mecanismo del trabajo de parto. Los nacimientos empezaron a medicalizarse y a hacer un acto médico, poniendo en el otro extremo de la atención al parto. No había médicos en el parto, de golpe empezó a haber médicos en el trabajo de parto y empezó a haber partos intervenidos para acelerar los tiempos fisiológicos. Luego apareció la anestesiología en los trabajos de parto. Son todas intervenciones que cuando están bien indicadas por algún motivo, bienvenidas sean, pero cuando no hay indicación y se rompe la fisiología del trabajo de parto y parto, empieza a haber como una cascada de intervenciones. Si yo pongo un suero con oxitocina, generalmente el dolor va a ser mayor, entonces vamos a tener que hacer una peridural de parto. Consecuentemente a esto vamos a necesitar más medicación y por ahí la sensación de pujo no va a ser tan buena, entonces se hace una episiotomía, entonces empieza una cascada de intervenciones. El tiempo es un factor muy importante, a mí me gusta llamar la paciencia obstétrica, que es simplemente observar y acompañar a la mujer que está transcurriendo su trabajo de parto, acompañarla, observar, ofrecer intervención si realmente esta intervención es necesaria. Muchas cesáreas se producen porque no se da el tiempo para que el bebito se acomode, el tiempo para que la mujer aprenda a dominar sus contracciones y ser la timonel de su trabajo de parto. Esta inmediatez en la que vivimos, esta vorágine en la que vivimos, hace que cueste mucho esa relajación, ese poner los pies en la tierra, la mente en el cielo y dejarse fluir y dejarse atravesar por un trabajo de parto. Es muy difícil en estos tiempos lograr esa preparación para dejarse atravesar por un trabajo de parto
A veces hay familias, hay mujeres que no quieren transitarlo. Entonces yo he tenido pacientes que quieren su parto respetado, y esto para mí es un parto respetado, cuando solicitan una cesárea, porque no quieren atravesar el trabajo de parto. Y hay que escuchar también este pedido. Cuando finalmente hay que decidir la cesárea, estamos todos de acuerdo y hay que operar, en ese momento hay que prepararse para un nacimiento, porque la cesárea no hay que, más allá de que es una cirugía, es una intervención quirúrgica, sobre todas las cosas es el nacimiento de un bebé y hay que respetar ese nacimiento. Es un parto abdominal, es un parto. Es muy importante que la mujer participe en el nacimiento de ese bebito por ella y por el bebé. Mi nombre es María Luz, soy comunicadora social y trabajo como docente e investigadora en la universidad pública. Tengo 2 hijas de 6 y 1 año. Ambas nacieron por cesárea. En mi primer embarazo, el obstetra era varón. En la semana 38, leyendo el informe de la última ecografía, nos asustó diciendo que un dato había salido mal y me debería operar de urgencia. Él nos decía: mi trabajo es que vos y tu bebé estén bien, por eso tenemos que operar. En el sistema privado no esperamos porque es peligroso. Así fue que entré a quirófano a una innecesaria. Todo estuvo plagado de pequeñas violencias e incumplimientos de la ley de parto respetado, lo que en nuestro país es bastante normal. Mi puerperio fue raro, la recuperación física fue muy larga y muy dolorosa. Nos costó identificar que hubo violencia, que el médico nos mintió, porque en esa ecografía no había nada raro. Tiempo después hice la denuncia por violencia obstétrica, lo que se tradujo en años de silencio, indiferencia y revictimización. Cuando me quedé embarazada de mi segunda hija, decido archivar la denuncia para encarar ese proceso en paz y sin miedo. Busqué otra obstetra, en ese caso fue una mujer. Yo no podía sacarme de la cabeza el querer tener un parto vaginal después de cesárea. Lo necesitaba. Quería vivir esa experiencia. Los 9 meses hice ejercicio, yoga, trabajé con una kinesióloga y no paré de caminar kilómetros y kilómetros esperando perder el tapón mucoso, que se rompiera la bolsa o empezar con contracciones. Mi fecha probable de parto era para Navidad. El trabajo de parto nunca se inició. Me sentía muy frustrada, no podía creer que mi cuerpo no supiera o no pudiera parir. Estaba enojada y triste. Sentía que si volvía a tener una cesárea realmente me iba a deprimir. Mi médica me consoló y me preguntó qué necesitaba. Y yo le dije: más tiempo. Me indicó unos estudios para chequear que mi bebita estuviera bien y esperamos a que el año nuevo comience. El 2 de enero nació mi segunda hija, finalmente por cesárea. La experiencia en ese quirófano fue totalmente distinta. Mi marido pudo estar adentro conmigo, pusieron nuestra lista de canciones y cuando empezó a sonar Zona de Promesas, sacaron a mi bebita de mi cuerpo y largó el llanto mientras escuchábamos la frase: tarda en llegar, pero al final hay recompensas. Me apoyaron su cachete calentito sobre mi cara y después de un ratito se la llevaron. La revisaron y estuvo todo el tiempo en los brazos de papá mientras a mí me terminaban de coser. Este momento fue sanador para él. Mi recuperación fue rápida, el puerperio tuvo la montaña rusa hormonal y emocional normal. Que mi médica me haya considerado como la que tenía el poder de decisión, que me haya cuidado y dado tiempo a mí y a mi bebita en vez de infantilizarme, fue fundamental. Y no es más ni menos que el respeto que corresponde tengamos todas las mujeres y personas gestantes. A una mujer que va a tener una cesárea le diría que puede que la recuperación física sea más lenta, pero lo más importante es el acompañamiento amoroso. El mandato de que se es madre al parir por parto vaginal es muy fuerte. Cuesta correrse de ahí sin culpa, tristeza o frustración, pero hay que enfocarse en todo lo que ha hecho nuestro cuerpo por nosotras y nuestro bebé. Bueno, bienvenidas. Bien, estamos en Comadre. ¿Qué episodio sos buena diciendo? Episodio 4 de la temporada 6 de Comadre y hoy estamos en Radio en Casa por segunda vez este año, muy ilusionadas con 2 invitadas de honor. Que ahora las vamos a presentar. Primero vamos a presentarnos. Yo soy Victoria Viola, me encuentran en Instagram como B de Viola y a Comadre Podcast como @comadrepodcast. Y yo soy Maki, me encuentran en Instagram como @MakiAlvarezT. Bueno, muy bien. Dicho todo, la comunidad, dónde estamos, quiénes somos. Hoy vamos a hablar de cesáreas y estamos con las chicas de Hoy Nace, que nos van a contar toda la investigación que vienen haciendo, tanto empírica con sus propias experiencias, como con el podcast que tienen, donde
justamente se relatan cesáreas. Bienvenidas, chicas, preséntense, cuéntenme dónde las encontramos. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, gracias por la invitación. Aquí habla Celeste Farman, autora del podcast, y mi compañera y amiga Florencia Flores, Flora Flores, y sí, productora del podcast Hoy Nace en particular, y bueno, directora de Tristana Producciones, que es la productora que alberga, la casa productora que le dio espacio a que Muy Hoy bien. Nace sea posible. Bienvenidas. ¿Cómo encontramos a Hoy Nace? Encontramos a Hoy Nace en las plataformas de podcast, en primer lugar, en todas. También pueden encontrar los episodios en la página de Tristana Producciones, y estamos en Instagram también, @hoynacepodcast, y en el Instagram de Tristana también pueden encontrar los episodios. Y en teatro también, ¿o no? Y en teatro también, bueno, ya que nueva. nos preguntás, el año pasado nos invitaron a participar de un festival de podcast que se hace acá en Argentina, el Festival Estéreo, y ahí nos propusieron ir con una versión escénica, una presentación del podcast, y conversando con Flora se nos ocurrió convocar a una actriz que viene también del mundo de la radio y proponerle hacer una traducción a otro tipo de lenguaje, un lenguaje escénico basado en las entrevistas del podcast. Ahí surgió esta obra de teatro o de microteatro que presentamos en Rosario en el Festival de Podcast, estuvimos el año pasado en Argentores y este año volvemos a Argentores el 9 de mayo, así que les invitamos a que puedan participar. Las entradas se reservan en nuestro Instagram, ahí pueden ver cómo acceder. Y en mayo nos vamos para Mar del Plata, una función muy linda en el Museo Mar, así que bueno, estamos ahí preparándonos para esos eventos. Bueno, muy bien, a toda la gente que nos escucha, si están en alguna de esas ciudades. Qué ya hermoso saben. poder darle el lugar a la cesárea para que puedan expresarlo tanto en las artes escénicas como en el podcast. Justo antes de empezar a grabar, Flora nos contaba cómo la interpeló la propuesta de Celeste de hacer un podcast exclusivamente sobre cesáreas, que es un nacimiento que está un poquito silenciado, o no sé si silenciado, por ahí estigmatizado de alguna manera. Me parece que es un tema delicado y que tenía que llegar a comadre. Así que si quieren contar por ahí, Celeste, cómo fue que le propusiste a Flora abordar este tema. Bueno, la propuesta surge tiempo después del nacimiento de mi hija. Tengo una sola hija que nació por cesárea, fue un nacimiento de urgencia. Durante todos los meses que duró el embarazo, la verdad es que yo de ninguna manera me imaginaba que iba a terminar en una cesárea. Yo vengo del activismo feminista, muchísimos años participando en distintos espacios. Tenía mucha información sobre el nacimiento respetado, sobre las leyes que asisten a las personas gestantes en el momento del nacimiento de los hijos y las hijas. Todo eso fue construyendo en mí un deseo que estaba asociado a un tipo de nacimiento, un nacimiento por parto vaginal. Y todo lo que estaba por fuera de eso, bueno, a mí se me construía una idea de o están ejerciendo violencia obstétrica o hay un rito por el que yo no voy a poder pasar y que eso a mí me constituye de alguna manera en cierta madre. Bueno, por supuesto nada de todo eso ocurrió. De forma prematura mi hija nació de urgencia, no hace falta ni entrar en detalles, pero estuvo internada en neonatología y por supuesto esa experiencia me revolucionó mi vida, mi forma de concebir la maternidad y de concebir los nacimientos. Y bueno, ahí fue que me puse a pensar cómo hacer para traducir toda esa experiencia que para mí fue muy traumática en algo que pudiera servirle a otras. Yo vengo de la comunicación, a Flora la conozco en el marco de infinitas actividades donde los feminismos y la radio se han cruzado, y también venía escuchando a muchas amigas conocidas que habían pasado por cesáreas y al igual que me había pasado a mí, la experiencia de la cesárea las había marcado en un sentido negativo, porque habían atravesado un duelo o porque no habían hablado con nadie sobre todas estas emociones que la cesárea despertó en ellas. Y empecé como a indagar muy silvestremente, che, ¿te pasó esto? ¿Qué pensás? ¿Por qué tiene que ver? Y bueno, como la radio es un lenguaje que para mí es muy natural y que me gusta mucho, ahí es que la convoqué a Flora, que por supuesto por la cercanía que tenemos también conocía su historia, y fue, che, hagamos algo porque esto de lo personal es político, ¿no? Esto que me pasa a mí, no creo que me pase a mí porque yo tengo un problema particular, sino que en realidad hay algún fenómeno social que hace que las mujeres que pasan por una cesárea inesperada, específicamente una cesárea inesperada, quedan afectadas de tal manera
que después eso interfiere en la forma, interfiere en esa maternidad reciente. Y ahí es que la convoco a Flora, y bueno, Flora estaba puérpera. Yo recibo el llamado de Celeste me da que le da la teta a mi hija, mi segunda hija Margarita, y como, escuchame Cele, bancame unos 6 meses porque ahora no estoy en condiciones, pero si nadie más quiere producir este podcast, yo lo produzco, me parece interesante, porque yo había tenido una experiencia con la cesárea muy distinta. Yo por temas médicos había generado muchos miomas por el tratamiento de fertilidad que hice para parir a mis primeros hijos, a mi primer hijo Nicolás, que es otro podcast que en algún momento haremos, tema sí. Tratamientos de cómo quedar embarazada, pero bueno, más allá de eso había generado muchos miomas y eso obstaculizaba el canal de parto, entonces yo iba a cesárea programada seguro y era la única chance de como saber con certeza que iba a poder recibir bien a mi hijo sin ninguna complicación médica. Entonces yo nunca me imaginé, nunca pensé en cómo, no llegué a pensar cómo quería hacer ese encuentro con mi hijo, y cuando me dijeron cesárea como que dije, ok, es lo que hay, vamos arriba. Y en algún parte fue como, bueno, mejor. Como que recuerdo como que alivio, sí, está. Ni sufrir en el trabajo de parto. Entonces, yo tenía otra experiencia, lo tomé como muy, o sea, en ningún momento pensé que quizás la anestesia no me topaba. No sé, 1000 complicaciones que después escuchando relatos de amigas y otras mujeres cercanas decir, yo no conecté con esto. Pero me parecía interesante hablar de esto porque sí me daba cuenta que en cierto grupo de amigas había cierto como... Yo en ese momento no lo tenía así tan claro, pero cuando intercambiando con Celeste a la hora de pensar los episodios y qué bajada tener del podcast, noté que existe este nuevo mandato de que no alcanza con ser mujer, sino que además tenés que ser mujer y parir vaginalmente. Y si no, hasta inclusive discursivamente no pariste, ¿viste? Vas al médico a un control y te dicen, ¿y parto o cesárea? Y yo milito la causa de no, yo parí por cesárea. Pero venía a decirme que yo no parí, que yo no puse el cuerpo, ¿no? Y entonces ahí me parecía que había algo para contar que no se conocía y bueno, y por eso también como Tristana, digamos, como directora de Tristana decidí darle espacio e invertir tiempo y dinero en que esto suceda. Hermoso, y habrá muchas mujeres agradecidas con este tipo de contenido, porque nosotras, sin ir más lejos, preguntamos en la comunidad qué tipo de partos habían tenido y un montón de las mujeres de nuestra comunidad parieron por cesárea y todas hablaron de una herida muy profunda en relación a este tema. Casi todas habían sido cesáreas inesperadas. Sin duda, esto de que cada vez hay más nacimientos que son por cesárea tiene una explicación que es muy compleja. Una de esas dimensiones tiene que ver con prácticas violentas, con lógicas económicas que aceleran ciertos procesos y que, bueno, terminas en una cesárea porque evidentemente no hubo espacio, ni predisposición, ni equipos preparados para acompañar otro tipo de nacimientos. Pero no solo. Eso es un aspecto. Y digo, una vez que pasaste por esa experiencia, nuestra pregunta es, bueno, ¿y cómo acompañamos a todas aquellas mujeres que por este motivo o por otro motivo atravesaron esa experiencia? Digo, la edad de las madres primerizas aumentó. Esto lo decimos, ¿no?, en los episodios. Cambiaron, ¿no?, todas nuestras lógicas, nuestras rutinas laborales, consumos culturales, y todo eso evidentemente está transformando la forma de nacer. No sé si en un sentido que me gusta más o menos, pero lo que está pasando es que eso se va transformando. Entonces, negar esa realidad y desconocer y poner parámetros cada vez más exigentes sobre cómo debería ser un trabajo de parto y parto, bueno, evidentemente está generando mucha angustia en muchas mujeres y personas que están atravesando situaciones de parto. Entonces esto, lejos de juzgar, incluso lejos de dar explicaciones muy sesudas sobre por qué llegamos a esta situación, lo que apuntamos es esto, es a integrar, es a alojar, es poder escuchar y ver qué pasa desde una mirada que no baja línea, qué pasa con estos nacimientos y con estas mujeres. Y recibimos también de parte de la audiencia habitualmente muchos mensajes por el Instagram de agradecimiento por haberlas acompañado, incluso mujeres embarazadas que estaban a una semana de su cesárea programada, diciéndonos, bueno, nos acompañaron en esta última semana a llegar a ese momento más tranquilas. Y ya para nosotras eso nos da piel de gallina. Son como esos resultados inesperados cuando lanzás algo al universo, que es muy feminista y que tiene mucho que ver con que nosotras queremos aportarle a este mundo. Completamente, y además, sobre todo, creo que era el concepto de no juzgar, ¿no? Como esta cosa, si tenés en la vuelta a una mujer embarazada, bueno, no le transmitas tu experiencia negativa, o sea, como que, porque incluso hasta en lo discursivo hay como una presión de nuestra gente cercana, gente que nos quiere, decir, pero ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué me estás trasladando tu experiencia cuando yo quiero tener otra cosa, vivirla de otra forma, ir...
Y bueno, y hay mucho eso. Es otro mandato, ¿no? Sí, absolutamente. Yo quisiera entrar, si les parece, un poco en la experiencia personal de ustedes, partiendo de la base que capaz hay gente que las está conociendo cuando escuchan este episodio, y en nuestra comunidad y en nuestro podcast se habló, pero desde un punto de vista desde la violencia obstétrica o temáticas que demonizan la cesárea, sobre qué es lo que puede esperar o qué es lo que ocurre en las experiencias de ustedes en una cesárea para que una mujer comprenda qué tiene por delante, porque otras intervenciones médicas lo que ocurre es que una está completamente anestesiada y no sabe. A mí igual siempre me gusta saber si me van a operar un quiste. Cuando me sacó un quiste del ovario, mi ginecóloga se sentó y me dijo, te vamos a abrir acá, vamos a sacar esto, vamos a cerrar acá, este será el postoperatorio. Yo siento que parte del estigma que tiene la cesárea es que no te explican nada en la mayoría de las veces, y que también en otros casos, o por lo menos yo acá escorpianamente lo traigo también para que lo desmenucemos, hay mujeres que eligen la cesárea desde un lugar de tener miedo de pasar por el dolor, pero después también hay muchas sociedades donde la cesárea, por ejemplo, se elige por un tema de tener el aumento de peso o no modificar el canal uterino y flashear, no sé, que la vagina te va a quedar como antes de gestar. Entonces todas esas cosas hacen que se vaya generando como un globo enorme, como está el mandato, por ejemplo, de la lactancia, que hay un montón de gente que elige, no, mira, yo no quiero dar la teta, quiero dar la mamadera. Pero me parece interesante contar o entrar en, bueno, qué implica una cesárea durante y después, para que las personas que lo quieran elegir, en el caso de que puedan hacerlo, lo hagan informadamente. Sí, por supuesto hay cosas que habría que conversarlas con profesionales de la salud, nosotras no lo somos. No, sí, yo desde tu punto de vista, como total, de haberlo vivido. Por experiencias en clínicas privadas, que eso también supongo que distorsiona mucho la experiencia de una cesárea, de cualquier intervención médica. El sistema público en relación al sistema privado. ¿Puedo tirar sí. información de las tasas de cesáreas en Argentina? Sí. Justo que nombrás las instituciones privadas, el 60% de las cesáreas ocurren en instituciones privadas y la tasa en Argentina es mucho más alta que lo que recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que recomienda que los partos por cesárea sean del 15% y en Argentina es del 35%, si no me equivoco. Sí, y es verdad que en las clínicas privadas esa tasa aumenta. Claro. Aumenta, casi que la duplica, digamos, es bastante sensible. A ver, mi experiencia personal, luego del shock de enterarme que iba a ser madre 2 horas después, al momento en el que me lo anunciaron, la verdad es que mi experiencia fue muy, muy tranquila. Mi embarazo el último tiempo fue bastante complicado. Entonces, en el mismo momento en el que me estaban operando, yo empecé a sentir, ya llegando a la clínica, un alivio y un cansancio acumulado de meses, que era, esta tortura se termina en este instante, qué alegría. Esta tortura era el embarazo para mí, que realmente había sido muy, muy cuesta arriba. Tranquilidad, no sufrí afortunadamente ningún tipo de dolores posteriores, de hecho me caía mal el medicamento que me daban para el dolor, dejé de tomarlo y sobreviví. Mi hija estaba, como ya dije, internada en neonatología, con lo cual yo debía pararme, bajar, sacarme leche en un lactario. Estaba con el cuerpo súper activo y yo no sé si era la adrenalina, el puerperio o la vida, pero estaba, iba, venía, subía, recibía gente, o sea, tenía incluso por momentos hasta buen humor. La verdad es que sí, ahí creo que hay que trabajar para que esos nacimientos por cesárea dejen de ser tan fríos, ¿no? Hay algo del ambiente quirúrgico que, bueno, sí, es como tenso. Y hay cuestiones que son gratuitas. Quiero decir, yo recuerdo que en el nacimiento de mi hija yo estaba como en Disney porque, no sé, como adormecida y cansada, escuchaba música, pero estaba en otro planeta y escuchaba conversaciones de, no sé, las vacaciones y yo en ese momento me acuerdo que pensaba, bueno, esta gente está trabajando acá, yo como trabajadora empatizo, yo en mi trabajo trabajo y también hablo de cualquier cosa, entiendo que les puede pasar y por supuesto no dejaba de pensar que estaban hablando de las vacaciones cuando estaban haciendo un ser humano, ¿no? Y lo trascendente de un acto y otro me parecía como, bueno, esas cosas sí pueden ser de otra manera, incluso esto de poner los brazos en cruz, no en todas las clínicas ocurre, hay quienes van a decir que es necesario, quienes no, hay clínicas que retiran rápidamente el bebito para evitar que esté en un espacio tan, no sé, en un quirófano, y hay otros espacios en donde te dejan al bebé más tiempo. En mi caso se la llevaron rápidamente por controles porque era prematura.
qué sé yo, creo que todo puede ir en un sentido de mayor humanidad y calidez incluso en ese ámbito. Para eso sí creo que falta bastante, y nuevamente la diferencia entre tener dinero y recurrir al sistema privado e incluso poder controlar ciertas cuestiones de esa escena y no tener esos recursos y recurrir al sistema público, bueno, la experiencia es abismal. Entonces hay que trabajar, me parece, en un sistema de salud integrado, digamos, más integral, que pueda acompañar ese momento desde otro lado. ¿Sabés que la obstetra que participó con un audio al inicio del episodio nos habla de una técnica que ella dice que inventó, que no tiene nombre, pero es hacerle a esa madre que está pariendo por cesárea pujar? Dice que esas respiraciones hacen que ella pueda tener una participación activa en el nacimiento del bebé y que lentamente se produce el nacimiento, que más que una extracción del bebé, como que la madre está, digamos, más involucrada, no tan por ahí adormecida o aislada. Y me pareció interesante eso. Sí, está. Incluso he visto videos de que no sé, esos videos que te llegan de Dinamarca, en donde la madre participa en sacar de su propio cuerpo al bebé. Y eso ocurre. Entonces, bueno, habría que ver cómo se puede controlar, digamos, médicamente esa escena para que esa mujer pueda estar ahí. Y algo que pienso también, que lo decía una de las mujeres que entrevistamos, que para mí fue muy importante, porque el podcast tiene esto de entrevistar a otras, y en esa entrevista también hay algo de lo propio que va como acomodándose y sanando de alguna manera. Que ella decía, bueno, yo siempre pensé que para el nacimiento de mi hija tenía que poner el cuerpo, ¿no? Esta frase hay que poner el cuerpo, que ahora está como tan... Y la verdad es que lo puse. No de la manera en la que yo me imaginaba que debía poner el cuerpo, pero yo puse todo para el nacimiento de mi hija. Para empezar, puso el cuerpo literal. Literal. Pero en esto del mandato que recién ustedes decían, bueno, existe este mandato en relación a el cuerpo se pone de determinada manera. Y lo que ocurre en una cesárea es un cuerpo pasivo que espera, que recibe, que está adormecido. Y la realidad es que hay que estar ahí. Te cortan 7 capas, te rompen un órgano. O sea, hay algo de esa práctica que es súper fuerte. No sé hasta qué punto la gente quiere saberlo. Yo siempre soy pro querer saber. Cuando les contaba fuera del aire que cuando yo hice el curso con Vero Macri para la preparación para el parto, a mí Vero me dio mucha información que, bueno, finalmente mi parto fue vaginal, pero siento que hubiera atesorado, y siento que hay cosas que no se saben y que nadie las dice y que son importantes. Y yo me acuerdo, por ejemplo, ya me contarán si les pasó, que Vero Macri contaba que en el caso de que te pongan los brazos en cruz, como para bajarlo a la gente que no lo sabe, o sea, los brazos van en posición de cruz y vos estás atada, en lo que describió ella que podía ser la cesárea. Ella también lo que nos advertía es, pueden sentir una especie de sangoloteo, que es como que te mueven de lado a lado porque están sacando al bebé, que eso te puede producir como cierta ansiedad si no sabes qué va a pasar. También hay un determinado olor, que es como de abrir la piel y sacar al bebé. Y siento que todo eso, si vos no lo sabés en ese momento, no es igual que si vos, porque también te hace sentir protagonista desde otro lugar. De la misma forma que te hace sentir como protagonista desde otro lugar, parir vaginalmente entendiendo qué pasa. Se me está abriendo la cadera, estoy acompañando a ese bebé hacia el canal de parto, si tengo mayor capacidad de movimiento, el bebé se queda menos solo en el trabajo para salir, que se rompa la bolsa, es este estallido, el agua del líquido amniótico tiene olor a lavandina. Todas esas cosas a mí me sumaron muchísimo y no se cuentan, y nosotras en Comadres somos muy pro contar esas cosas. Por eso me reinteresa esto que traes en términos de, bueno, esto no está tan bueno, esto capaz sí. Hablemos, por ejemplo, de los pro de tener una cesárea. ¿Alguna experimentó vaginal y cesárea? No, los míos los dos fueron por cesárea. Sí, lo que me pasó es que en la primera cesárea, que era una cesárea programada, yo sentí que había sido todo un poco como un trámite. Si bien lo disfruté, estaba reconectada. O sea, no puse música, yo qué sé, pero tenía muchos tips. Yo también me hacía clases con Vero, y entonces ella me decía, por ejemplo, esto me parece re bueno, que a mí nadie más me lo había dicho: Flora, no hables porque te puede entrar aire y eso te puede dar mucho dolor. Entonces yo estaba tipo... Así, me acuerdo que me llevé una libretita y le decía a mi marido, no, escúchame. Y le escribía, y eso a mí me recontra ayudó. Esto de apenas te sacan la sonda, empezá a moverte porque el movimiento regenera. ¿La sonda dónde va, perdón? Bueno, hablando de la sonda, va, es un canal para que vos puedas hacer pis en una bolsita. Uh-huh. A mí me pusieron sonda, creo que de todo fue lo que más me impresionó. Esa no me la vi venir, y cuando me dijeron, te vamos a sacar la sonda, fue, bueno, está bien. Ay, tiene sentido. A mí cuando me sacaron un quiste en el ovario también. No sé qué pasará médicamente que te asisten con la orina cuando en realidad andan creo por que ahí. Es para que no te puedas parar y además porque en la cesárea vos estás anestesiada del ombligo para abajo y un poquito más, pero en algunos hospitales no colocan sonda.
Entonces, bueno, también la verdad es que a mí fue lo que más me impresionó, porque mi umbral de impresión, la sonda bajo. fue como, claro, tal vez a otras no. Yo pero sabía que iba con sonda, me lo había dicho Vero, en esto de también. Para mí lo que fue muy impactante es, pero bueno, termino el cuento anterior, Sí. perdón. Yo sentí que había sido todo un poco como un trámite, porque era programado todo. Yo ya tenía cesárea programada para mi segunda hija, pero rompí bolsa, inesperadamente. el mismo día del nacimiento del primer hijo, esto que decirlo. Eso es un detalle. Qué flash. Háblame de producción, ¿no? Producción, bueno. Claro. Pero ahí yo me reconcilié, la vida me regaló eso de reconciliarme con vivir no sé, como esta cuestión de sentir que tu cuerpo, no sé, la bajada de la leche fue como más fácil con la segunda que con el primero por esto, porque había naturalmente roto bolsa y empezado algo que, si bien se cortó... Fisiológico, en un punto. Exacto, y eso en ese sentido estuvo como muy bueno, ¿no? Como sentir que era algo más que... Bueno, Margarita eligió venir en un momento determinado y yo como que la recibí, aunque fue por una cesárea, ¿no? Entonces, eso para mí estuvo bueno. A mí particularmente la sensación que me dio es, bueno, básicamente evitar el dolor del trabajo de parto. Para mí eso fue como interesante. Porque si bien después de tener mi primer hijo por cesárea yo no había experimentado, nunca experimenté el trabajo de parto y los pujos y eso, para mí fue interesante como al escuchar el relato de otras mujeres haberme evitado eso, ¿no? Me parece interesante también contar lo que contaba fuera del aire, que es que cuando quisiste hacer el curso de preparto en el hospital te dijeron que no lo hicieras porque tu cesárea estaba programada. Exacto, fue tremendo. Mi obstetra me dijo, bueno, hay que hacer el curso de preparto. Entonces fui a sacar turno. No es que no quería, yo lo quería hacer. Fui a sacar turno Sí. En la obra social para hacerlo. Y me dijeron, pero vos sos parto cesárea programada. Olvídate, venís solo a la clase 3 que es lactancia. Y para mí fue como, che, pero no tenés nada para decirme en relación con si, digamos, habiendo una tasa tan alta de probabilidad que mi hijo nazca por cesárea, ¿no tenés nada para decirme en torno a eso? Me pareció un poco fuerte. Y me parece un poco fuerte. Es que pensaba en eso, ¿no? Si estamos hablando de que la cesárea puede ser una opción que elegimos como sujetas de derecho que podemos decidir sobre nuestro cuerpo, bueno, entonces debería abrirse la posibilidad de que haya un plan de cesárea. Digo, yo cuando llegué a parir vaginalmente llegué con un plan detallado de todo lo que quería que pase y todo lo que no quería que pase, que se cumplió. Y que cuando no se cumplió me hicieron firmar un release porque se quisieron cubrir el traste porque yo había mandado el plan de parto al hospital, a la obstetra. Digo, y eso debería también pasar con una cesárea. Che, de determinados temas no se hablan cuando estoy pariendo. Pues yo ahí soy mucho más talibán y digo, y mira, amor, no me importa si vos estás trabajando. Este es el trabajo que te conseguiste. Es como decir, bueno, estoy en un crematorio, entonces tiro chistes porque es mi laburo. Bueno, acá estamos llorando una persona y hay un contexto. Entonces, Sí. digo, ¿existen lugares donde toman un plan de cesárea, por ejemplo? Sí, yo entiendo que el plan de parto, o sea, se le dice plan de parto, pero es un Ujú. plan de nacimiento. Es que son todos nacimientos. Exacto. Claro, por eso. Yo llevé plan de parto y tuve una cesárea Claro, programada. no creo Claro. que tenga que ver con la forma. Igual insisto, para mí acá hay un tema que es muy, muy de clase, porque digo, la posibilidad de llevar un plan de parto, digo, como ha sido mi caso, de elegir un equipo que acompañe mi deseo y que esté ahí y que yo sabía que ese día iba a estar la partera que era tal y la obstetra que era tal, eso tiene que ver con que en ese momento también tenía un trabajo, soy una asalariada, la posibilidad de tener una prepaga, digo, todo se vuelve muy complejo y mucho más más crudo cuando pensamos en el sistema público. Incluso hay maternidad, digo, está la Estela de Carlotto, hay espacios que son súper amigables y que promueven y que trabajan basándose en la ley de parto respetado, pero bueno, digo, la maternidad Estela de Carlotto está en Moreno, es un espacio, acotado y que si no estás cerca, estás lejos. Entonces, bueno, todo, no sé, traigo esto porque para mí a la hora de pensar la forma de parir y eso, siempre hay que volver y subrayar qué pasa cuando no tenés con qué. Igual, perdón, me meto acá y capaz podemos contrastar información. Yo lo que entiendo es que las tasas de cesárea son muy altas en la medicina privada. Sí, eso Con sí. lo cual no sé si está tan ligado. O sea, por supuesto que siempre hay un privilegio cuando tenés dinero. Pero yo tengo amigas, por ejemplo, que viven en el interior del país. Por ejemplo, en San Martín de los Andes. Y en San Martín de los Andes el hospital público es modelo. Los partos son en su mayoría vaginales porque no hay recursos para una cesárea. Una cesárea es cara. Es cara porque tiene anestesia, es cara porque tiene un anestesista, es cara porque la madre se tiene que quedar más tiempo. Entonces, hay una cuota de privilegio, pero no sé si es
total. Porque hay muchos casos en el que la cesárea es el privilegio. Que podés afrontar las condiciones dadas para que tu hija o tu hijo llegue en la mejor Sí, situación. es que parte del discurso de quienes quieren imponer los partos medicalizados, si se quiere, es el bebé va a estar bien. O sea, no te arriesgues, no corras el riesgo de un parto fisiológico que puede tardar 3 días y que no sabes si tu cuerpo lo va a aguantar. Nada, te programo y te lo soluciono de alguna manera, ¿no? Sí, igual yo me refería a esto del plan de parto. En un hospital público no hay ni plan de parto ni posibilidad de acordar con un equipo que te acompañe. Digo, después está, bueno, cómo se desarrolla ese nacimiento, ¿no? Pero hay como toda una esto es previa. así. No, yo ignoro porque tengo gente conocida que es obstetra en hospitales públicos y acompañan todo el embarazo a esas pacientes que después Sí, pero paren entras por guardia. Entras por guardia, pero No necesariamente la obstetra que te atendió todo el embarazo va a estar Claro. en el momento de tu parto. Bueno, eso me claro. pasó a mí en UK, que yo parí a mis 2 hijos ahí. Yo nunca vi una obstetra, primero. Y segundo, la midwife, o sea, la comadrona que me vio durante todo el embarazo, me dijo, yo no sé si voy a estar el día en que se desencadene tu parto. Y no estaba. Por eso es interesante pensar en las instituciones, de cómo el sistema de salud, en todas sus versiones, puede ir en un sentido de mayor acompañamiento, porque Claro. efectivamente coincido con lo que dice Vicky, es un momento súper especial, están haciendo un ser humano que está saliendo de tu cuerpo, o sea, no es para estar rifando ese momento, pero bueno, sin duda es un desafío. siento que hay 2 variables que son muy grosas en la determinación de la cesárea. Por ejemplo, yo hablando con amigas mías que son obstetras, el año pasado me daban estos números, más o menos se pagaba 50.000 pesos el nacimiento. Cuando empezamos se puso acalorado el debate, ¿no? Pues yo le decía, ¿por qué es tan alta la tasa de cesáreas? Que no es siempre elegida. Y ella me decía, bueno, acompañar un nacimiento a que se desencadene de la forma que sea necesario, pues también vivir en el siglo XXI es como, che, loco, hay una cesárea, no nos vamos a arriesgar todo cuando podemos estar mejor. Y ella me decía, nos pagan lo mismo por cualquier nacimiento, 50.000 pesos. Entonces, claro, también eso va empujando a que los médicos digan, bueno, por 1 hora 2 horas, no sé cuánto lleva una cesárea, 1 hora de laburo, me pagan 50 lucas. 15 minutos. Claro. Y por yo que tuve como una vaca empantanada 25 horas, ganó lo mismo, ¿entendés? Entonces digo, también hay unos problemones como entretejido atrás de la cosa. Sí, ni hablar. Por eso vuelvo a esto que decía al principio. Esta tasa de cesáreas tan elevadas en nuestro país es algo complejo, digamos, está atravesado por un montón de La dimensiones. multicausal. Claro, nosotras en el podcast hablamos de eso, pero hablamos un poco de eso. Creo que hay un montón de otros contenidos que con mucha Evidencia. certeza y con mucha evidencia dan cuenta de cómo se desmenuza esta cifra. Nosotras, en todo caso, de lo que nos ocupamos es de alojar a esa mujer que pasó, que digamos que engrosa ese porcentaje por distintos motivos y que quedó después de estos 15 minutos de la cirugía diciendo, bueno, ¿y ahora qué pasó? Tengo esta herida, yo esto no lo quería, o sí, pero bueno. Entonces, bueno, nos ocupamos de ese posoperatorio. Ahora podríamos por ahí poner el audio que tenemos del varón, Sí. que es un padre que acompañó la cesárea de la mamá de su hijo. Y que además trabaja sanando cicatrices de cesárea, como haciendo el trabajo post. Perfecto, las dejamos con Fede. Hola, mi nombre es Federico Bouzas, soy terapeuta en shiatsu somático. Le acompañé a la mamá de mi hijo y a otras mujeres en transitar el trabajo sobre la cesárea y sus cicatrices. Tengo una escuela de masajes que se llama Shiatsu por el Mundo. La pueden encontrar en Instagram como Shiatsu X el Mundo, todo junto. Y soy papá de Valen. Nosotros, como muchas familias, buscamos tener un parto vaginal, incluso pensamos en un parto en casa. La gestación se fue complicando, Fabi tuvo varias cuestiones ahí de salud. Si bien insistimos hasta último momento con la búsqueda de un parto vaginal, nos encontramos con que, bueno, la recomendación del médico era que era más seguro hacer una cesárea, que más allá de las expectativas me lo tomé bien. Y bueno, yo pude estar dentro de la cesárea. La verdad que todo el proceso de la gestación y sobre todo el parto me generaba mucho miedo. Eso creo que no ayudó en general, a su vez era lo que podía hacer. Bueno, durante la cesárea Fabi podía ver mi cara, pues yo estaba cerca de ella, y veía cómo empujaban y hacían fuerza sobre la panza y me fue muy intenso y mi cara era de mucho miedo. Pero bueno, una vez que nació, por suerte muy rápido me lo dieron y pudo estar en contacto piel conmigo mientras a Fabi la terminaban de coser. Después, todos esos días yo estuve ahí en la clínica y bueno, en las noches estar con el bebé, que Valen lloró un montón esa primera noche, fue bastante difícil.
se nos movieron un montón de cosas vinculares y de miedos de padres muy primerizos y solos. Nada, ninguno de los dos descansamos a primera noche, yo lo movía, se lo llevaba a Fabi. Después por momentos hacía cosas que no me daba cuenta, ¿no? Como acostarme en la cama con ella y que ella por ahí le doliera la panza, algo como, de estar los tres juntos, que por ahí me daban ganas a mí y que, eso a ella le incomodaba. Así que creo que en esos primeros días no cumplí un gran rol. Sí creo que, después, cuando fuimos a casa y ya estábamos los tres, esto me encargaba de las compras, de cocinar, bañábamos a Valen juntos y de acompañar ahí todo lo que emergió, pero fueron momentos muy intensos también. La cesárea en sí, en muchas mujeres es un duelo y eso es algo a transitar, que como hombre podemos acompañar, pero que está bueno también que ella esté acompañada por otras mujeres, terapeutas, que puedan como ayudar a procesar eso. Creo que el contacto ayuda en gran medida a procesar ese dolor. Creo que también hay algo muy físico de un corte muy profundo en muchos tejidos y hay que entender que eso también genera, más allá de que la persona recupere el movimiento y recupere la vida, requiere de un trabajo específico y que por ahí es solo apoyarse la mano y quedarse ahí sintiendo. He trabajado con muchas mujeres a las que muchos años después de la cesárea he tocado la cicatriz y han aparecido memorias de ese parto, memorias de esas expectativas que hubo. Entonces, para mí es muy importante el contacto, ¿no? Para mí el contacto lo primero que hace es decir, está bien, lo que pasó está bien, estás acá, esto es ahora, y ayuda justamente a poder volvernos a encontrar con el cuerpo en esta nueva situación. Bueno, en el caso que ustedes nos traían, ya cesárea de emergencia, y vos lo sabías. Esas son dos de las formas en las que puedes llegar a una cesárea, pero vos cuando me decís, Makuni, recién estábamos hablando de las razones por las que puedes llegar a una cesárea, ¿qué es lo que tenés en mente? Claro, si hay alguna condición médica que puede, a vos te pasó, que puede a mí me pasó, yo por el tratamiento hormonal recibí tantas hormonas para poder quedar embarazada que generé miomas, que es un efecto secundario recontra común. Okay. Y esos miomas eran como unas, pelotas gigantes, que de hecho después para quedar embarazada de mi segunda hija me las tuve que sacar para evitar un embarazo de riesgo. Eso obstaculizó el canal de parto, entonces el bebé no podía hacer el trabajo de parto normal, entonces por ende, y eso lo vimos en las ecografías, en los controles, lo cual en el mes 4 o 5. Bueno, menos mal, ¿no? Ahí sí, menos mal que existe una cesárea. Total. Sí. Y menos mal que hay también un control del embarazo que muchas mujeres tampoco, tienen. Yo ahí lo pude ver, lo pude planificar, lo pude programar, lo resolvimos. Me acuerdo que esa parte era muy doloroso. O sea, yo en el mes 5 del embarazo, empecé a sentir dolor, como unas puntadas que podían generar contracciones y eso podía desencadenar un parto y era complejo. Entonces también acceder a un analgésico, a poder, amenizar ese dolor. Finalmente yo hice, yoga con pelo hasta el día antes de parir. Pero sí. ¿Preeclampsia también o no? Puede ser una de las razones. Sí, ese fue mi caso. Okay. Claro. La preeclampsia es presión alta, presión arterial alta durante la gestación. Hay algunos indicadores, si la presión sube hasta tanto o si en realidad si hay proteína en la orina, eso es indicador de preeclampsia que tiene muchos grados. Hay uno que es muy grave, que puede llevar al desprendimiento de la placenta, pero bueno, en mi caso estaba súper medicada para bajar la presión, había aumentado como 30 kilos de peso, que era como un indicador de que algo no estaba para nada bien, y ya en la semana 35 me internan, y en la 36 fue, listo. ¿Sabes qué? Pienso que eso es lo que le pasó a mi mamá conmigo. Yo nací 9 meses con 1,8 kg. Mi mamá tuvo mucho aumento de peso y tuvo desprendimiento de placenta. Pero no sé si cuando yo nací esta información se compartía. Y también siento que ahí hay un riesgo en cuando se demoniza. Sí. Que entiendo que la demonización parte desde un lugar y entiendo que el mandato parte desde un lugar de que las mujeres sintamos de vuelta como la posibilidad de recuperar nuestro protagonismo en el parto, sea cual fuere, pero digo que nos pasamos 3 pueblos con demonizar, porque también nosotras, trabajando mucho con lo que es el parto respetado, hemos escuchado cuentos de terror de mujeres que han, por ejemplo, después de hacerse
un scan o determinado chequeo durante su embarazo, se enteraron que la cicatriz de su primer cesárea estaba pegada a su útero y se insistió en que esa mujer vaya a parto vaginal porque te quieren robar el parto y y las cosas no terminaron bien. No. Entonces, al final terminamos siempre perdiendo las mujeres, porque ya sea porque defendemos parir vaginalmente y pensamos que nos están queriendo meter el perro o porque efectivamente nos lo metieron, como... Pero digámoslo todo, porque también hay razones que me parece que no terminan de ser razones científicamente comprobadas, como lo de la pelvis estrecha. Justo ayer leía un newsletter de Mafe Cardona, que es una socióloga colombiana, que contaba que ella tuvo su primer parto por cesárea, ella siendo muy joven, y desde el día 1 le dijeron, no, tu pelvis es muy estrecha, no va a poder pasar un bebé por ahí. O el bebé viene grande, esa la escuché Sí, un o sea, montonazo. El bebé viene grande. Claro, tampoco nos comamos ese cuento. Me parece que por ahí, con desinformación, hay gente que dice, no, claro, sí, tienen razón ellos, que son la autoridad, los médicos o las médicas. Lo que pasa es que acá me parece que también entra esto del sistema médico que tenemos en estos países occidentales, donde hay algo de la palabra del médico que es como palabra santa, y en esta cuestión como muy, que a su vez es muy patriarcal, muy machista. Bueno, entonces me parece que estamos tan, digamos, empantanados con ese registro, que como que de golpe no nos escuchamos, no escuchamos nuestro cuerpo, no decimos, bueno, para acá hay algo que no está bien, o para la pelota. Entonces como que me parece que tiene que ver con eso, que se, digamos, dramatiza en torno con si te dicen, che, cesárea programada, no te están cagando, o sea, no necesariamente. No necesariamente. No. Sí siento que si, por ejemplo, yo voy a un traumatólogo porque me lastimé la rodilla y me dice, che, hay que operar, posiblemente chequeé una segunda opinión antes de operarme la rodilla. Y siento que muchas veces lo que pasa, excepto en los casos que se elija, yo tengo amigas que eligieron parir por cesárea porque le tenían muchísimo miedo al parto y fue como, prefiero ir y hacerlo antes de que se desencadene porque no quiero sufrir. No son de acá, son de Estados Unidos, donde suceden esas cosas. Yo soy uruguaya y yo fui a chequear con una segunda opinión en Uruguay, me daba tranquilidad, ¿viste? Bueno, me parece Y a mí me espectacular. daba tranquilidad, y yo no es que no confiara en mi obstetra, pero era, che, pará, vamos a chequear. Pero con un no es médico lo de mi común. No es lo común. Yo No la es lo mayoría de común. mis amigas que les han dicho, che, ¿vas a cesárea? Fue como, Bárbaro. vamos a cesárea. Sí. Como no se cuestiona. Y después, porque también la pregunta es, eso ocurre y bueno, y es un problema y sin duda falta investigación y todo. Después la segunda pregunta sería, bueno, fueron a cesárea y cómo se quedaron con esa experiencia, porque digo, pienso también en otra de las mujeres que pasó por el podcast, que ella tuvo 2 hijos, la primera nació por cesárea, ella continuó con el mismo médico en su segundo embarazo, ese médico le dijo, si seguís conmigo vas a ir a cesárea porque yo considero que si tuviste una primera cesárea, el segundo es cesárea. Ella, que además es puericultora, digo, es una persona que está informada, su razonamiento fue, y esto no está tan bueno, pero la verdad es que yo confío tanto en él, me sentí tan cómoda que me quedo. No sé, es mucho más complejo siempre. Bueno, pero ahí lo decidió ponerle. Claro, sí, pero Y digo, siento que hay un lugar donde- aquella que se queda con ese profesional en un punto, bueno, hay algo en esa evaluación que hace, ¿no? Digo, para no subestimar a las mujeres, yo Re. creo que bueno, que hay algo en esa persona, en ese profesional, que bueno, que genera confianza, algo pasa que bueno, que prefiere quedarse. Pero Y está que bueno decir que bien. también las mujeres que paren por cesárea, el primer o primera hija, después pueden parir vaginalmente, ¿no? Sí, después tenés que encontrar quién te ¿Quién te acompaña, acompaña? ¿no? Sí, Vero tenía, en mi grupo de Vero había muchas Sí. que estaban Las yendo PVC, por- las parto PVC, vaginal después de cesárea. Sí, sí, Hay sí. un montón de gente que lo ha podido hacer, mujeres. Entiendo que sí. Y hay algo que dijiste que me gusta y quiero entrar ahí, que es después de la cesárea. Ustedes en Oinace hablan mucho de, bueno, esas mujeres que atraviesan ese proceso. ¿Qué viene después de la cesárea? ¿Cómo es ese después con esa personita ahí afuera? Bueno, vos decís que vos te sentías bastante bien, estabas bastante... Bastante entera. Yo me recuperé bien, pero creo que me recuperé bien también porque me asesoraron sobre como distintas estrategias. Esto, no quedarme en la cama, viste, estar activa, empezar a caminar al toque. Yo estaba en la clínica y me acuerdo que caminaba por los pasillos y me dolía caminar porque no era fácil con un tajo. Pero recuerdo que eso fue como me aceleró mi recuperación, ¿viste? Tengo esa La sensación. información, básicamente. Sí, la información. Tengo el recuerdo de mi hermana que estuvo 1 mes y medio doblada.
y no podía pararse. ¿Y qué sentís? ¿Que era miedo o algo se complicó? No, que no tenía la información de que si vos te paras al toque y activas al toque, se regenere y todo y fluye mejor la recuperación. Sí. Bueno, en mi caso, yo físicamente me sentía muy bien. Cuando fue indicado, volví a hacer actividad física. Yo creo que desde ahí la pude ir llevando, pero sí, esta cesárea inesperada trajo mucha angustia y me llevó, tal vez esto lo hacemos todas, o no sé, yo lo hice, a empezar a bucear en redes sociales, a ver qué pasa cuando un hijito, una bebita nace por cesárea y qué efecto hay sobre ese bebé. Entré en un terreno bastante complicado, empecé a escuchar conferencias que hablaban de la herida primal y toda una herida que yo... No, es algo que nos hacen, comadre, no, es que igual siento que hay un discurso que te demoniza, no importa cómo lo traigas. Totalmente, pero bueno, en mi caso... Si empujaste 2 veces menos, también lo dejaste solo, digo, madre mía. Entonces entré en una frecuencia muy oscura, porque además mi hija estaba internada, entonces dije, listo, ya está, el daño es de por vida. Después empecé a meterme más a fondo, pero ya con otra mirada, con otra cabeza, pensando en el podcast, y encontré algunas personas que incluso son referentes en España, sobre todo de los nacimientos respetados, que hablaban de experimentos con ratones que habían nacido por cesárea o por parto natural, no sé cómo decirle, vaginal a los ratones. Entonces comentaban que los ratoncitos que habían nacido por parto por cesárea debían juntarse con ratoncitos que habían nacido, esto es por parto vaginal, para que puedan desarrollar mejores capacidades en su vida de ratón. Y todo eso trasladado a los humanos, aunque aclaraba que no había pruebas contundentes que dijeran que los... Zaraza. Y vos decís, esto me llegó a mí, me generó mucho daño, y le llega a cualquier otra persona que tal vez después no hace el ejercicio obsesivo de meterse en el tema y convertirlo en un podcast. Y es terrible, o sea, realmente es muy doloroso. Además, en un momento de alta vulnerabilidad como es el posparto. Exacto, en ese momento te llega esa información y no sabes cómo, pero el algoritmo de alguna manera se las arregla. Abras tú. Yo siento que es importante saber cómo nacemos, digo, sobre todo siendo, bueno, vos sos uruguaya, pero también pasaron cosas en su país. Siento que con el problema de identidad que tenemos en Argentina, y que muchas personas no saben de dónde vienen, siento que hay algo del nacimiento que es importante y que cada una o cada uno después pueda hacer el recorrido que quiera para sanar eso. Yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo terapia somática y estoy trabajando mi terapia somática, haber nacido en cesárea de urgencia, haber estado en neonatología 1 mes, que no hayan podido tocarme todo lo que mi mamá hubiera querido. Pero una cosa es que yo sane eso desde cómo en la somática imprimió en mi cuerpo, y otra cosa es que mi vieja se dé con un látigo por haber hecho lo mejor posible para que yo viva y hoy esté acá. Porque si yo no hubiera tenido una incubadora, no hubiera habido una cesárea, no hubiera todo lo que sucedió, yo no estaría viva. Totalmente. Entonces digo, sí, me parece que es interesante que conozcamos cómo nacemos y que si sentimos el deseo, sanemos lo que sea que haya venido con eso, porque también puede pasar que tengas un parto vaginal con este puntaje del Apgar más grande y toda la san, y después la madre entra en una depresión postparto y ahí habrá otra cosa que trabajar. Pero digo, hay algo de la información que es útil, pero siempre termina en esta, ¿no? Y el otro día escuchaba un reel que me la voló de una científica que dio una charla, que después la voy a buscar para que la compartamos en la comunidad. La científica decía que hay un montón de cosas que marcan el ritmo de un nacimiento que están vinculadas al esperma que concibe. Listo, era eso. Y yo dije, ni se habla de, por ejemplo, la preeclampsia, los partos prematuros, la cantidad creo que no, pero el género y un montón de cosas están dados por la calidad de ese esperma que gestó, que inseminó ese óvulo. Y yo no veo ningún tipo dándose con un látigo porque el hijo o la hija le haya nacido por cesárea. Remarquemos eso, ¿no? La herida primal no tiene nada que ver. Porque después habrá un montón de mujeres que se quedan maquinando y, ¿no? Con eso. Y a mí es curioso, me pasó exactamente al revés. Yo me recontra angustié por no quedar embarazada. Me deprimía. Me recuerdo como estar llorando, abrazar inodoro, porque me vino la menstruación y pensar, ¿por qué? ¿Qué hice mal? ¿No? Entonces, y fue tan como costoso. Por eso digo, otro capítulo, ¿no? Para este tema de cómo llegar a eso. Porque también tiene que ver con este mandato que tenemos que ser madres y que hicimos un episodio sobre fertilidad en el que abordamos este tema. Maravilloso.
pero... Lo natural, para mí ahí, vinculado con esto de lo mandato, estamos en un momento y en ciertos contextos sobre todo, que a lo natural se lo dota de una... Se lo glorifica. Se lo glorifica, claro. Se lo y entonces sobreestima. hay como una necesidad de retornar a una especie de estado de naturaleza que yo considero que es imposible. Porque no vivimos en sociedades atravesadas por la cultura, no hay algo que esté por fuera de la cultura. Soy yo la que tiene la compostera, no es que estoy hablando de un lugar, nada, superado. No, para nada. Pero sí me cuestiono o intento reflexionar qué pasa con estos mandatos que están intentando esto. No encuentro otra mejor manera. Que de progres terminan siendo reaccionarios. No, es que siento Dan que lo la que vuelta. falta es, hay mucho mandato de lo natural, pero la empatía Cero. se la debo, porque siento que generalmente las personas que se embanderan en eso, ya sea la lactancia hasta que dé el parto vaginal, lo que sea como mandato en esa línea, que todas sabemos cuáles son, en general no le salió mal. ¿Qué pasa Salió cuando, mal en total, términos de lo que se establece como bien y mal, ¿no? Entonces Claro. a nosotros nos ha pasado, o sea, el episodio lo traigo porque siento que hay similitudes de lactancia materna y digo, bueno, una cosa es hablar de lactancia exitosa, y estoy haciendo comillas aunque nadie me vea, y haber dado teta libre de demanda hasta los 3 y llevarlo súper, y otra cosa es haberte puesto pezoneras como le pasó a Maki, que sea una batalla poder dar de mamar y decir, bueno, hasta acá llegué. Entonces siento que muchas veces los mandatos carecen de empatía. Sí, y recaen sobre las mujeres. Entonces ahí me parece que es importante poner un signo de pregunta y poder intentar separarse un poco cuando aparece esa necesidad como si fuera realmente algo obligatorio. Recaen sobre las mujeres, sí, lo he escuchado mucho, este estigma de, bueno, era obvio que iba a tener cesárea, sí, no se preparó de verdad, o sea, no estaba comprometida, yo no le veía y es como, ¿de qué estamos hablando? Es muy O sea, fácil una caer maquinola. igual en la cadena de intervenciones, me parece, Sí. ¿no? Eso es algo que había que traer. Bueno, ya lo hemos tocado en los otros episodios de Parto Respetado y de, ¿cuál es el otro? Violencia obstétrica, que también unas intervenciones que empiezan de una manera un poquito inocente terminan causando el Bueno, es que nacimiento claro, por en el caso de cesárea. ustedes fue cesárea de urgencia Sumamente y necesarias, programada. claro. Pero también pasa muchas veces que la mina llega con la dilatación, con todo, que rumbea para un lado y es como te metemos un poco de oxi y la oxi lleva una cosa que lleva otra Sí. y de golpe no entiendo cómo. Eso es muy desestabilizante, o sea, entre otras cosas, ¿no? Pero para esa persona que está ahí, es como, che, yo venía en una peli y entiendo de nada. repente no entiendo nada de lo que está pasando acá. Reponerse de eso es muy difícil, pero psíquicamente es muy difícil, porque no tenés cómo prepararte. Es que yo tengo amigas que siento que, o sea, lo que ellas me dijeron es, me robaron el parto, que es distinto que voy a una cesárea programada o hay una urgencia. A mí Para me parecía, eso, perdón, re sí. interesante cuando íbamos haciendo las entrevistas en el podcast, esto, no pude. Ay, amiga, ¿cómo? O sea, ¿pero por qué? O sea, no, ¿cómo que yo no pude? Para eso es importante, acá hablo desde el privilegio, pero por ahí poder contactar a una dula que yo sé que hacen cerradas, que son como rituales. A mí para- me lo hicieron cuando tuve Ah, la interrupción involuntaria. Contalo. La cerrada de cadera, decís, es un proceso. Sé que lo hacen después de partos que pueden ser cesáreas o vaginales. Sí, sí, y interrupciones también. Interrupciones. Es como un proceso en el que se da como un cierre energético a lo que sea que haya sucedido en ese nacimiento. En mi caso fue un parto en semana 14. Sí, para mí está buenísimo que cada una pueda encontrar ese ritual, digo, como sea, claro. y como sea, una de Ponerle las el nombre que sea. Total, una de las de las cosas que conversábamos con las entrevistadas, sobre todo aquellas que habían pasado por cesáreas inesperadas, era, bueno, ¿y cómo hiciste vos para ir reconciliándote? Porque en definitiva la vida sigue y algo tenés que hacer con esa experiencia, la tenés que elaborar de alguna... La tenés. Está bueno que puedas elaborarla porque, bueno, te va a acompañar toda tu vida y te bañás y ves la cicatriz. Y esto de los rituales, de encontrar algo, y algunas decían, bueno, el paso del tiempo de alguna forma va acomodando un poco todo, otras con terapia, otras hablándolo en las entrevistas. Eso te iba a preguntar, porque ustedes tienen más camino transitado. Por ejemplo, Fede, que estuvo presente en el podcast, como para ir cerrando, acompaña desde el shiatsu y el trabajo con el cuerpo y con las manos
esa sanación de cicatriz que yo le decía a Maki, yo que tuve una intervención que me sacaron un quiste, que lo mencioné varias veces hoy, cuando fui al osteópata me dijo, che, hay cosas con las cicatrices que los osteópatas pueden laburar, que generan como tejido interno y demás cuestiones que si vos las laburás, eso va en tensión con los músculos y en última instancia con los huesos, y hay un montón de trabajo que se puede abrir desde esa cesárea. Y les quería preguntar como seguramente debe haber, hay psicólogas perinatales que acompañan, ¿qué recomiendan a alguien que nos está escuchando y que va a ir a una cesárea? Existen psicólogas perinatales, yo no pasé por una, aunque lo he pensado varias veces, no podría recomendarlo desde ahí. Sí, hice osteopatía y fue súper interesante, bueno, lo que fue. Y después para mí lo más sanador fue la palabra. Bueno, venimos de la comunicación y creo que hay algo ahí que no puedo evitar, pero yo me acuerdo las primeras semanas que yo todo el tiempo hablaba de la herida, me duele la herida, y mi compañero me dijo, ya no es una herida, en todo caso es una cicatriz, como que, y me dio la perspectiva del paso del tiempo y que esto me iba a acompañar, pero que en todo caso no era que estaba algo abierto. No, está bueno. Y para mí eso fue, ok, esto ya no es una herida. O la operación también. La operación. Porque es una operación. Sobre todo yo lo llevaba mucho a la marca que había dejado en mi cuerpo, claro, y cómo a mí me cambiaba la perspectiva pensar en una herida, que vos te imaginás algo bastante, abierto, qué sé yo, a una cicatriz, algo que bueno, que en definitiva se está integrando a mi cuerpo y a mi existencia. Y creo que el podcast, hablo en lo personal, para mí también fue la excusa para hablar con otras y llorar con otras y abrazar a otras y poder ir reconstruyendo mis partes después de esa experiencia. Me encanta. Yo le quiero mandar un saludo muy grande a mi madre que parió 5 veces por cesárea. ¡Fa! Genia. Igual habías contado que en algún momento eligieron detenete, ¿o no? En el cuarto. Dijeron, okay. este es el último, y cuando se quedó embarazada de mi hermana, la quinta, lo mandó a mi papá al obstetra a avisarle porque le daba vergüenza. Bueno, y ahí frenó, porque ya puede ser, o sea, digámoslo, saliendo del tono de humor, es riesgoso, hay una cantidad de cesáreas por que supuesto pueden que ser. sí. ¿Sabemos cuántas hoy en día? No, pero me acordé de algo muy, muy frívolo de Wanda Nara, que tuvo como 6, y ella muchas veces, creo que tiene 6 hijos, y que ha contado de, bueno, 5 que era, de que ya el último esto era muy riesgoso, y a mí se ve que ese dato me quedó muy marcado. Sí, entiendo que sí, que hay un límite por cómo cicatriza justamente la piel del útero. Sí encontramos muchas mujeres tapando las cicatrices de la cesárea, y quizás ahora es muy fácil porque te la hacen como, digamos, transversal, digamos, en el bikini lo puedes tapar, pero cuando nuestras madres tenían cesáreas, muchas era tipo la panza, ¿no? Bueno, mi mamá la tuvo sí, pero no sé por algún milagro, porque 84 me parece que eran más transversales. Total. Entonces me parece que, y esas mujeres sí te dicen, che, o sea, fue como o sea, como algo del pudor de mostrar la cicatriz. Me parece que ahí también hay algo de mostrar que no se muestra con alegría, o no se vive con, che, tengo una cicatriz que claro, mejor que no se sepa. Cuerpo, ¿no? Sino ahí va, como lo oculto. Y ahí me parece que hay algo interesante también a pensar. Bueno, muchas gracias, chicas, por venir, por compartir y por el trabajo que hacen con Hoy Nace, que a todas las que nos escuchan vayan a escucharlo, porque siento que hace como un doble clic en este tema, que es un universo en sí mismo. Sí, muy necesario. Muchas gracias a ustedes. Gracias.